Hola, bienvenidos a quienes están viendo esta presentación. El día de hoy vengo a compartirles los hallazgos del proyecto de grado que estoy presentando para optar al título de tecnóloga en gestión de la comunicación digital. Mi nombre es Luisa Fernanda Bolívar Peña y nada, de nuevo, bienvenidos. El título de mi trabajo entonces es Evolución de la tipografía en las comunicaciones digitales de los colectivos feministas durante los últimos 5 años en Medellín. Esta presentación tiene 3 bloques importantes, A, B y C. Comenzamos con el A, que es el parte como introductoria. Las tipografías han sido usadas a lo largo de los años gracias a la necesidad de comunicar y a su vez han venido evolucionando pues a la par con nuestra sociedad, ¿cierto? Y algo importante es que se convierten en el pilar a la hora de emitir un mensaje, no solamente por ser ese canal físico, por decirlo así, sino que tienen esa capacidad incluso de comunicar por sí mismas. Y es precisamente esa necesidad de comunicar, de expresarse, que también ha marcado la trayectoria de la mujer en la historia, por la lucha de sus derechos, por establecerlos, por protegerlos. Y cuando esa lucha de una voz ya no es suficiente, pues es necesario unir varias voces en la creación de un colectivo, de un grupo organizado, de una estructura muchísimo más fuerte que permita generar mayor impacto y mayor alcance también en la comunicación de estos mensajes. Entonces aquí vemos cómo se unen esos 3 protagonistas de esta investigación, que son la tipografía, la lucha feminista y la lucha colectiva también. Un cuarto elemento entonces que traemos acá es el tema del territorio y sus problemáticas. Medellín fue seleccionada no solamente pues por ser mi ciudad de origen, sino que según estas gráficas pues también tiene el porqué. Veamos entonces, el 34.6% de las mujeres dijeron haber sido víctimas de acoso callejero en varias ocasiones un mismo día. Y el 60% de las mujeres perciben la ciudad como un lugar inseguro para ellas. Estas cifras fueron tomadas de la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín en el año 2018 y pues creo que eso también deja mucho que decir, ¿cierto? Medellín ha sido tradicionalmente conocida por su tema machista, por ser costumbrista, pero ya que una administración tenga que crear una Secretaría de la Mujer para trabajar y garantizar unas mejores condiciones para esta población, pues es también deja su sinsabor, por decirlo así. Entonces, bueno, ¿por qué investigar este tipo de temáticas? A un diseñador gráfico, ¿qué le aporta? Pues fue interesante encontrar que a lo largo de lo que iba leyendo, pues no solamente fue como un sentir personal, sino que académicamente encontrábamos ya pues citas como la que tenemos acá, que dicen que nos encontramos ante un cambio de paradigma dentro de las enseñanzas de diseño y el impacto que tiene nuestro trabajo en la sociedad y pues me dejó obviamente mucho más motivada a hacer este tipo de investigaciones, pues porque vemos que el diseño gráfico ya va más allá de saber manejar Illustrator, Photoshop, hacer un cartel, hacer una pieza gráfica, sino que eso que produzcamos nosotros como comunicadores visuales, pues también va a tener un impacto en nuestro contexto. Y ya pues dejé como ese momento de reflexión y tenía que comenzar a poner los pies en la tierra para la investigación. Entonces, la pregunta, problema que me planteé fue cuál ha sido esa evolución tipográfica y el discurso en las comunicaciones digitales de los colectivos feministas en estos últimos 5 años en la ciudad de Medellín. Y para ello también me planteé unos objetivos. El general fue identificar la evolución e impacto que ha tenido entonces el uso de las tipografías en los últimos 5 años en Medellín y pues el compartirlo a través del diseño de una infografía. En cuanto a los específicos, entonces el primero fue examinar a través de un sondeo el estilo de tipografías usadas en los medios digitales por los colectivos feministas. El segundo fue evidenciar esos cambios que se han dado con el pasar de los 5 años, cuál fue esa tendencia, esos estilos, ese look and feel. El tercero fue descubrir entonces por medio de la observación y ya de una comparación de referentes, entonces cuáles fueron esos recursos visuales. Realicé una tabla de referentes, de comparación de referentes de benchmarking, que también me fue muy útil, que más adelante les voy a hablar de ella. Y por último, construir entonces esa infografía como pieza final que me permitiera recopilar y compartir con el mundo, pues como cuáles fueron esos hallazgos. En cuanto a los aspectos metodológicos, entonces ya me comencé a dar muchísimo más orden a la investigación, planteando que el enfoque entonces que esta llevaría sería más exploratorio, sería de mucha observación y que la data que iba a obtener era cualitativa.
La técnica que iba a usar era la consulta y la búsqueda archivística y documental. En cuanto a la unidad de análisis, pues puntualmente eran esas piezas gráficas que se fueron produciendo por los colectivos entre el 2016 y nuestra fecha actual. Como muestra, entonces tuve en cuenta cinco colectivos: Putamente Poderosas, La Creciente Feminista, Fondo Lunaria Mujer, Red Jurídica Feminista y la Red Feminista Antimilitarista. Y por último, entonces, pues plantear esos instrumentos de recolección de datos que fueron una ficha de contenido y la tabla comparativa usada en benchmarking. Quise construir también como 3 etapas importantes que me ayudaron mucho a organizar mi flujo de trabajo y también ese cronograma de trabajo. Entonces, la primera etapa tenía que ver 100% con la recolección de la información. La segunda, ya con la tabulación, la comparación, digamos que hacer también descartes de lo que había obtenido y poder sacar conclusiones. Y ya para una tercera fase, entonces, poder realizar el diseño de la pieza gráfica. Llegó un punto en la investigación donde la fase 2 y 3 se comenzó a trabajar paralelamente, también pues teniendo en cuenta el tema de bocetaciones, de las tutorías gráficas, de los avances digitales que se tenían que ir mostrando, ¿cierto? Entonces aquí ya entramos al punto B, que tiene que ver con el tema gráfico. Ya entonces teniendo como todo ese bagaje de la información recopilada y de referentes del territorio, entonces quise expandir esa mirada hacia afuera y encontré estos 4 referentes: Chicago Women's Graphic Collective, que está en Estados Unidos, las Femen, que también tienen una presencia pues ya más global en diferentes países. La cuota latinoamericana está con Polvo de Gallina Negra, que son un colectivo fundado en México, y Mujeres Creando, que tienen, digamos que presencia en Bolivia. Aquí tengo rápidamente pues como ciertas referencias de su trabajo. Ya Chicago Women's Graphic Collective pues tiene mucho impacto en cuanto al trabajo en póster, en carteles. Las Femen entonces son reconocidas pues porque son muy polémicas y además usan el cuerpo femenino como tal, como su lienzo para escribir sobre los mensajes pues de lucha. Tenemos el polvo de gallina negra, que es curioso, pues, o sea, es muy particular, no solo por el hecho de sus trazos, de su particularidad en los trazos de sus tipografías, sino también por la idiosincrasia que tiene, ¿cierto? Aquí vemos en esta pieza que hablan del mal de ojo, de una receta para hacer mal de ojo a los violadores. Y esta cuarta imagen, pues es un graffiti de alguna calle boliviana que hace referencia al poema de Pablo Neruda de Me gusta cuando callas. Pues obviamente si una mujer quiere luchar por sus derechos, no va a gustar que esté callada. Entonces todo ese bagaje también me llevó entonces ya a tener material para comenzar el proceso gráfico, manitos a la obra, como digo yo. Y partió entonces de hacer unas exploraciones de un cartel. Luego pasé a pensar en un mood board y finalmente, pues bueno, teniendo las tutorías gráficas y de contenido, pues bueno, la pieza gráfica que más hacía justicia a la cantidad de información obtenida era una infografía. En cuanto a las decisiones de diseño, entonces me fui por un formato vertical que me permitiera en bloques ir entregando el contenido recopilado a lo largo de la investigación. Además, también me pareció que incluso que fuera una entrega digital es muchísimo más natural y estamos más acostumbrados a hacer el gesto del scroll de manera vertical, así estamos en el celular, así estamos en el computador, que hacer un scroll horizontal. Entonces, por eso fue punto clave, pues, como para decidirme en irme en este tipo de diagramación. En cuanto a la tipografía, entonces usé un contraste entre serifas que es Yesea One, que es como muy femenina, y también Rallyway, que me ayudó mucho en el tema de cuerpos de texto, porque esta tipografía tiene muchas variaciones en sus grosores, entonces me ayudó pues como en ese dinamismo a jugar más en el contenido. La paleta de color, entonces me quise elegir por una paleta que estuviera como muy en tendencia, muy a lo que vemos hoy en día en redes sociales, también para darle una vigencia a la infografía, de que no solamente la pudiéramos publicar ahora en noviembre del 2021, sino que pensando en un alcance más masivo, pues se pudiera también publicar el próximo año, que le pudiéramos alargar un poco el tiempo de vida a esta infografía. Y también pues usando colores pues, que rompen con lo tradicional de siempre el rosado, el fucsia,
incluyendo colores como pues más lilas, azules, verdes, y jugando obviamente también con tonos más fuertes que me dieran contraste y que me permitieran garantizar esa legibilidad en los textos. En cuanto a los elementos gráficos, entonces los protagonistas propuse pues como estas esculturas que hacen referencia a diosas y semidiosas de la mitología griega en símbolo a la fortaleza del espíritu femenino, ¿cierto? De que no solo a pasar de los años y de los daños en su cuerpo, pues siempre somos resilientes y siguen en pie. El tema de los usos, pues como de plantas y flores un poco más realistas con collage también, ¿cierto? Como con un juego de collage, hace referencia también al territorio, ¿cierto? Pues Medellín es muy verde, es la ciudad de las montañas, es la ciudad de las flores, se celebra la Feria de las Flores, entonces ahí también se hace referencia al territorio como tal. Y ya el proceso de digitalización aquí fue súper importante porque este primer boceto digital me ayudó a romper como esa línea que traía tan vectorial, como tan plana, la distribución del contenido no me llenaba expresivamente, entonces ya ese también fue un punto quiebre en la elección del formato vertical de la infografía. Aquí les dejo pues como unas muestras de cómo se construyó en Illustrator, de las pruebas de variación de color, y finalmente pues está la infografía final, un pantallazo pues general, si la quieren ver a detalle pues está junto a los archivos que acompañan esta presentación. Ahora vamos a la parte B que tiene que ver con las conclusiones. Entonces, este análisis de los resultados y de conclusiones fue muy dado al uso de la ficha de contenido más la tabla comparativa que alimentaron completamente al contenido de la infografía como a las conclusiones finales, pues que es el objetivo como tal de una investigación, ¿cierto? Aquí vemos cómo tenemos referencia pues ya a la tabla que usé, ahí fui dejando pantallazos, fui dejando las notas de lo que observaba. La parte de la tabla comparativa, entonces usada en el benchmarking, me ayudó a crear en el eje horizontal, entonces el sitio para cada colectivo, su antes y su después, y en el eje Y, entonces tener cada uno de esos elementos gráficos más usados, y esto fue súper importante porque me ayudó un montón a la hora de tener esa mirada global. Que con un solo vistazo ya se encontraba puntualmente cuál fue la paleta usada, si usaban fotografía, collage, etc. Y así poco a poco entonces fui llegando a las conclusiones donde tenemos que las comunicaciones digitales están directamente relacionadas al tipo de plataforma que usan los colectivos. El primer lugar se lo llevó Instagram, luego está Facebook, Twitter, las páginas web realmente no tienen mucho impacto porque no todos los colectivos tienen el presupuesto ni el músculo para darle mantenimiento ni para crear una página web. Entonces Instagram fue como la más top. Además, también porque permite mucho dinamismo en sus contenidos. Entonces tenemos que se puede hacer un post en el feed, se pueden hacer historias, se pueden hacer reels. Entonces va a tener muchísimo más alcance ese mensaje. También entonces el contenido del mensaje como tal daba ciertos límites al look and feel, ¿cierto? Y a la tipografía que se tenía que usar. Entonces, si la temática era abortista, entonces ya se sabía que la pieza gráfica normalmente iba a tener muchas tonalidades verdes. Si se iba a hablar de temas transgénero, entonces también había participación de fuentes con serifas, como para dar ese toque también más delicado y de integración al mundo rosa y al mundo azul que se funcionan en los sistemas transgénero. Como tal, las tipografías sans serif fueron el común denominador en las piezas y también durante los 5 años, ¿cierto? Analizados. Estas sans serif fueron pues como la base de todo y ya pues temas de fuentes hechas a mano, de script, de uso de stencil, pues también ayudaba como a dar más fuerza expresiva a los mensajes feministas. Bueno, y finalmente, pues bueno, cada colectivo feminista tiene una intención, todas van en pro de las mujeres, pero con caracteres comunicacionales distintos. Entonces, unos son más urbanos, otras son revolucionarias, otras más contestatarias, otras más hacia lo cultural. Entonces, lo importante aquí fue que se descubrió de que estos mensajes se adaptan al contexto y pues también se transforman al estilo que esté en tendencia en el momento. Entonces, estos fueron como los principales hallazgos. Pueden descubrir más cosas en el trabajo escrito que complementa pues todo este trabajo realizado. Resumir en 15 minutos
el trabajo realizado en más de 3 meses es difícil, pero espero que les haya gustado, que puedan ampliarlo leyendo el trabajo escrito. Y nada, un saludo, muchísimas gracias. Por aquí hay unas referencias de, de las fuentes de búsqueda. Y nada, que tengan un feliz resto de día. Muchísimas gracias.